libro de Santiago. Vamos a continuar ahí en los versículos 22, 23 y hasta el 25, por favor. El tema del día de hoy se llama "La práctica hace al maestro". Es una frase muy popular y quiero hablar de este tema porque es lo que nos presenta Santiago en estos siguientes versículos. Bien, ya estoy conectado, entonces vamos a ir a Santiago. Si quieren buscar una buena versión de la Biblia, esta es una excelente aplicación. Es la más bajada o la más descargada en todo el mundo en este momento. Tiene un montonal de idiomas y tiene un montonal de versiones y es muy bueno. Nosotros leemos la versión NBI o Nueva Versión Internacional. Esa es la que nosotros usamos. La versión tradicional es la versión 60. ¿Okay? Nosotros usamos la NBI y vamos a leer los versículos que dijimos, 22 al 25. ¿Okay? Léanlo conmigo, por favor. Dice: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo, y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Hay muchos mitos y leyendas, le quiero llamar así, pero también son tabús y paradigmas acerca del cristianismo. Muchos consideran que hacerte cristiano es convertirte en una especie de perfección andando. Muchos que recibieron o se acercaron a Dios y recibieron un milagro, como dejar de tomar. Te voy a contar esta historia que me contó mi propio pastor, un hombre que me pastoreó hace muchos años. Él me contó que él era alcohólico, él ya tenía esta enfermedad, era alcohólico. Y cuando él buscó a Dios, Dios le ayudó. Y él dejó de tomar de la noche a la mañana. No siempre es así, esa es la verdad. Muchas personas que se acercan a Dios piensan que Dios es como algo así como magia, que te quita el vicio así como así, o que vas a abandonar ciertas malas prácticas. Y otra cosa es que muchos están confundidos, muchos toman cosas que son pecado que en realidad no lo son. Esas son muchas cosas que tenemos que quitar de nuestra vida, de nuestra mente acerca del cristianismo. Bueno, mi amigo, mi pastor, él tenía problemas de alcoholismo. Él ya estaba, de hecho, estaba ya por abordar enfermedades por el alcoholismo. Y él me cuenta que una vez en su trabajo él era mesero, antes de ser pastor. Él era mesero. Y mesereaba en un restaurante muy importante de la Ciudad de México. El restaurante llegaban muchas personas famosas, llegaban todo Televisa, los más famosos llegaban a comer a ese restaurante. Y al final de los eventos o del servicio del día, les regalaban botellas. Por eso me era tan feliz con el alcohol. Le regalaban botellas de vino, de cualquier cosa, ¿no? Entonces él dice que
un buen día, él había orado muchos días para decirle al Señor, porque él se había hecho cristiano, pero no había podido abandonar la bebida, entonces era algo con lo que él estaba peleando. Y él quería abandonarlo porque ya no era feliz. No tanto por el pecado, sino porque él no era feliz, él ya la estaba pasando muy mal. Entonces él dice que tomó el primer trago de esa botella que le regalaron y sintió literalmente como fuego que le quemaba toda la boca y todo lo que ya se había pasado. Él sintió un fuego que le quemó y desde ese día él dejó de tomar por miedo a sentir ese fuego ahí. Y hay muchos paradigmas acerca del cristianismo que dicen que si vas a la iglesia ya se te va a quitar tal cosa, o que ir a la iglesia te van a obligar a hacer ciertas cosas. Y son esas cosas con las que tenemos que aprender a trabajar y aprender a entender que no es así. La vida cristiana es un proceso. Hay una ley que está en todas partes y esta es la ley del proceso. Y la Biblia nos enmarca una ley del proceso en cada familia, en cada persona. El término santidad es muy mal entendido, por ejemplo. La palabra santidad significa apartado. Y cuando yo digo que soy santo, no estoy diciendo que soy perfecto, sino que soy apartado para Dios. Las personas se santifican para otras cosas. Usted puede usar la palabra santificación para cualquier cosa prácticamente. Cualquier persona se puede santificar porque es una palabra que usaron los primeros cristianos en su lenguaje hebreo, en su lenguaje griego, que significa estar apartado. Entonces, hay personas que se pueden apartar para hacer cosas malas y hay personas que se pueden apartar para hacer cosas buenas, así de sencillo. Entonces el hecho de que yo me diga un santo, por ejemplo, yo lo único que estoy diciendo es que he apartado mi vida para Dios, que se la di a Dios. De ahí que entonces se desprendan prácticas que tienen que ver con Dios porque yo me hice a Dios. Así de simple, así de sencillo. Entonces tenemos que irnos quitando estas ideas incorrectas. Y a mí me encanta cómo es que Santiago aborda el tema de la Biblia. Él dice, no se contenten solamente con oír la palabra. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de aquellos que escuchan la palabra, se emocionan y luego se van? Por eso Santiago sigue continuando y diciendo, no se contenten solo con oír la palabra. La Biblia es bonita. La Biblia es muy hermosa. Hay un montonal de libros que se han producido a partir de la Biblia. ¿Sabía usted que el autor del Señor de los Anillos es cristiano? Y que la parábola, la historia del Señor de los Anillos habla del Evangelio, de la salvación. ¿Sabía que las crónicas de Narnia son escritas por C.S. Lewis, uno de los más prominentes hombres escritores? Y las crónicas de Narnia están profundamente relacionadas con el Evangelio. Aslan es Jesús. Está por ahí un ratoncito que bien pudiera, yo leo Narnia y digo, ahí están hablando de Pablo. Porque Pablo significa pequeño. Y cuando tú ves al pequeño ratoncito hablando como habla, tú dices, quien escribió Narnia se inspiró en Pablo para hablar de ese pequeño ratón. Entonces hay mucho acerca de la Biblia y quiero comenzar quiero continuar con esta introducción hablando de la singularidad y credibilidad de la Biblia antes de pasar a algo más. Yo fui cristiano toda mi vida, entre comillas, crecí en la iglesia. Cuando mis papás no eran cristianos, cuando yo tenía entre 1 año y 2, yo me enfermé. Se les ocurrió a mis papás darme de comer pozole y me enfermé, me estaba muriendo. Mi papá hizo esta oración y le dijo a Dios, Dios, si tú sanas a mi hijo, entonces yo te creo. Oraron, yo sané milagrosamente y entonces mis papás se hicieron cristianos desde ese tiempo. Yo crecí en la iglesia y crecí en un ambiente cristiano y con esto no estoy hablando mal ni de mi iglesia ni de aquellas personas que me enseñaron a amar a Dios, sino que
crecí con una deficiencia de educación en mi cristianismo. Tan así que yo, cuando llegué a la universidad, mis compañeros de universidad me comenzaron a preguntar: oye, ¿y qué onda con el cristianismo? ¿Es confiable? Me hacían un montón de preguntas, me preguntaban que el diezmo, que las ofrendas, que si los pastores robaban, que si Jesús era fiable, que si la Biblia era fácil de creer. Y yo en ese momento tuve una crisis cristianoide. Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía si mi fe era verdadera, porque mis compañeros tal vez sabían más de la Biblia que yo. Entonces yo tuve que empezar a buscar respuestas. Y yo no podía encontrar respuestas solamente en mi fe. Yo había experimentado a Dios en mi vida. Yo conocía a Dios. Yo sabía lo que es experimentar a Dios en mi vida. Pero razonablemente yo no sabía cómo explicar a Dios. Yo no tenía respuestas. Así de que comencé a buscar información, a buscar libros que me hablaran acerca de la credibilidad de Dios. Y me encontré con esta verdad que yo quiero compartirte esta tarde, con este principio. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, creemos y decimos que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Lo que dice la Biblia, creemos. Lo que dice la Biblia, hacemos. Lo que dice la Biblia que puedo hacer, eso puedo hacer. Lo que dice la Biblia que puedo hacer, eso puedo hacer. Y lo que dice la Biblia que no puedo hacer, eso no puedo hacer. ¿Me explico? La Biblia nos rige la vida de un hijo de Dios. Y por lo tanto, lo primero que yo tengo que decidir en mi vida es si la Biblia es confiable. Si la Biblia no es confiable, entonces el cristianismo no tiene razón de ser. Si la Biblia no es confiable, entonces ¿para qué creemos? Si es un libro poco confiable, ¿cómo sé yo que la Biblia es confiable? Imagínense, yo pensaba estas cosas. Le he dado a Dios mi vida, he hecho mi vida el cristianismo. Yo estaba dispuesto a hacer muchas cosas por Dios en mi juventud. Y encontrarme con esta verdad a mí me cambió la mente, me golpeó, porque ¿cómo era posible que yo diera mi vida a algo que no es creíble? Esto me golpeó totalmente. Por eso quiero hablar de algunos argumentos contigo acerca de la Biblia, acerca de precisamente este libro tan interesante. La Biblia la definen los estudiosos como un libro singular. ¿Por qué singular? Porque no tiene comparación con ningún otro libro. Es el libro que ha tenido una existencia amplia, una existencia totalmente amplia. Por ejemplo, quiero hablarte acerca de la historia. Muchos plantean que algunos dicen: Jesús nunca existió. ¿Cómo puedes probar que Jesús existió? ¿Cómo puedes probar que Jesús es real? ¿Cómo puedes probar que sus historias son reales? Bueno, a muchos de hecho antes planteaban esta cosa extraña y rara. Decían: debemos aplicar el método científico a Jesús. Porque si aplicas el método científico a Jesús, entonces podemos comprobar que Jesús es real, o que fue real. Bueno, la realidad del método científico sobre Jesús es que no se puede aplicar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es un personaje de la historia. No solamente la Biblia habla de Jesús, sino historiadores del tiempo de Jesús hablan de Jesús. Entonces, quien dice que Jesús existió no solamente no lo dice la Biblia, lo dice la historia. Jesús es un personaje de la historia y tú no puedes negar que Jesús existió, murió y resucitó. Este es el enorme paradigma de la historia, que existe un hombre del que se puede comprobar históricamente que nació, vivió, murió y que resucitó.
Las pruebas que hablan acerca de la vida y la resurrección de Jesús son amplias. Históricamente Jesús resucitó. Uno de los más grandes historiadores judíos que no cree en Jesús, él escribe acerca de Jesús y dice: ese hombre era un hombre sabio que decía grandes enseñanzas y hacía obras milagrosas. Un historiador que investigó acerca de Jesús. Entonces Jesús es un personaje de la historia. Entonces la Biblia nos relata las realidades acerca de Jesús. Otra realidad de la Biblia es su continuidad histórica. No hay ningún otro libro que marque la historia de una cultura como la Biblia. Para saber de los egipcios, nosotros tenemos que investigar la poca información que hay acerca de los egipcios, de los griegos, de los romanos incluso. Pero para hablar acerca de los judíos, tenemos con total fiabilidad la Biblia. Habla desde la persona de Abraham hasta la persona pasa por el rey David, que es uno de los personajes más importantes, y termina con la historia de Jesús. Pero no solamente eso, la Biblia nos relata lo que sucedía en el tiempo de Roma gobernando Jerusalén. No hay otro libro con tal continuidad como la Biblia. La Biblia es continua en su historia. Si uno la lee cronológicamente, uno puede poner a la par otras culturas. Por ejemplo, Nehemías es copero del rey Jerjes, que en su tiempo era el rey del imperio medo-persa. El libro de Nehemías plantea la historia o parte de la sección de la historia de este imperio. El mismo Jesús vivió en el tiempo cuando Roma gobernaba Jerusalén. Y si tú investigas la historia, tú te vas a descubrir que allí está mencionado los gobernantes que están mencionados en el tiempo de Jesús. Herodes, Antipas, por ejemplo, y todos estos que se mencionan en el periodo de Jesús están allí mencionados. Ahora, quiero hablarte de esta, que me parece uno de los argumentos más importantes acerca de la Biblia. Déjame ubicar. Este es uno de los libros que he leído, y no es el único que he leído otros libros. Se llama Nueva Evidencia, o Evidencia que demanda un veredicto, y trae únicamente argumentos razonables. Este libro no trae cuentos, no trae cosas ondas por ahí que se puedan malinterpretar, sino que trae argumentos históricos. Está bien documentado. Y Josh McDowell era ateo. Josh McDowell era un ateo declarado, y él cuenta que en la universidad veía a los cristianos como bichos raros, y entonces un día él se propuso acabar con el cristianismo. Así es de que se lanzó a la mayor investigación de su vida, y cuando comenzó a recabar toda la información, empezó a apuntar, y cuando tuvo toda la información, él lanzó esta verdad: no hay más que decir, el cristianismo es confiable y la Biblia es confiable. Ahora, voy a hablarte de mi argumento favorito, y con este termino la introducción para pasar a lo que nos dice Santiago. La crítica textual es una ciencia que nos habla de la credibilidad de libros antiguos. Es decir, la crítica textual explora las copias de libros antiguos y busca todas las copias, y entonces de todas las copias se obtiene una actual, y de esta se desglosa si esta es verdad o no. Voy a darte un ejemplo: Shakespeare y sus obras. Se tienen todas las obras de Shakespeare, pero por increíble que parezca, hay copias de las que no se tiene total certeza para confiar que los escritos de Shakespeare son de él. ¿Por qué? Porque no se tienen las suficientes copias ni los suficientes escritos para traer una copia de hoy. ¿Me estoy explicando?
¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se empezó a escribir de manera oral. ¿Qué significa esto? Que los testimonios se comenzaron a recopilar de forma oral, es decir, los investigadores por ejemplo, tenemos a Lucas, que era doctor de profesión, él escribe su evangelio de la investigación. Entonces él va con los que estaban todavía vivos, que habían visto a Jesús, y con eso escribe su evangelio. Por eso es tan poderoso e importante el libro de Lucas en la Biblia, porque es un libro que está documentado cronológicamente con las personas específicas, y este libro se escribió aproximadamente en el 70 después de Cristo. Pero no solamente eso, sino que cuando se escribe este libro, los otros evangelios, Mateo, Marcos y Juan, se escribieron en otros años y en otros lugares totalmente diferentes. Y cuando tú juntas los 4 evangelios, estos armonizan. Por eso se puede creer en los evangelios. Ahora, la confiabilidad se obtiene de esta manera. Los expertos van a todos los escritos antiguos, a todos, en las diferentes lenguas, en las diferentes regiones, en los diferentes años, de manera que se van juntando todas las copias del Antiguo Testamento. Ya que se juntaron todas, entonces se analizan y se comienzan a poner en orden. Es decir, se comienzan a poner este pedacito de aquí que se encontró en la Odisea, es de Pablo, pero este pedacito que está aquí lo encontramos en Éfeso. Vamos a compararlo para ver si coinciden. Este está en arameo y este está en griego. Pero tienen que coincidir, porque entonces no serían una copia digna. ¿Me explico? Entonces se juntan los dos, y entonces cuando se juntan estos dos pedacitos, se obtiene una versión real de este texto. Ahora, eso no es lo único. Lo siguiente es más importante. Ahí te va. Mientras más cercana sea la primera copia al tiempo en el que sucedió, es más confiable. ¿Me estoy explicando? ¿Qué significa esto? Te voy a dar un ejemplo. Todos conocen la Ilíada, este libro histórico, ¿no? ¿Quién es el autor de la Ilíada? Si no me equivoco es Platón, ¿no? ¿Sí estoy bien? No, estoy perdido. Sí, según yo es Platón. Bueno, la Ilíada es un libro histórico famosísimo del tiempo de Pablo, del tiempo de los griegos, de este tiempo. Es un libro muy importante. La primera copia de este libro se encontró miles de años después de que se escribió. Es decir, yo viví, hice un escrito y se descubre 1000 años después. Y se juntan todas las copias que hay, y la otra copia se encuentra otros 100 años después, y la otra copia se encuentra otros 100 años después, en el periodo en el que se escribió. Y esto define la confiabilidad. ¿Sabes cuántas copias hay de la Ilíada? Hay 643 copias. Y la primera copia se encontró varios cientos de años después de que se escribió. Y es confiable. La primera copia que se encontró del Nuevo Testamento, el primer escrito que tenemos, es del año 50 después de Cristo. 650 años contra 50. Hay una gran rango. Y el primer fragmento que tenemos del Nuevo Testamento pertenece al año 50 después de Cristo. Es decir, Jesús murió en el año 30 y 20 años se escribió este fragmento, y este fragmento es el más importante, uno de los fragmentos más importantes de la Biblia que habla de su credibilidad. ¿Cuántas copias hay de la Ilíada? 643. ¿Sabes cuántos fragmentos, cuántas copias tenemos del Nuevo Testamento? 24.970. A.J.
Hartford dice esto, él es un hombre de los más preeminentes de la crítica textual. Él dice, el Nuevo Testamento resalta sobre todos los libros históricos y es totalmente digno de confianza. No hay ningún otro libro con más copias que el Nuevo Testamento. No hay ningún otro libro más confiable históricamente que el Nuevo Testamento. Por eso yo puedo confiar en la Biblia. Por eso puedo confiar en lo que se menciona acerca de Jesús. Y si yo voy a dar credibilidad a la Biblia, tengo que considerar lo que dice Jesús. Número 1, yo soy Dios. Número 1, yo soy el camino, la verdad de la vida. Y número 3, esta cosa tan impactante que dice Jesús: nadie puede venir al Padre sino por mí. Y entonces yo tengo que decidir razonablemente si confío o no en Jesús. Yo decidí razonablemente, no solamente por mi experiencia con Dios, sino que decidí que razonablemente la Biblia es confiable. Y si tú quieres dar por sentada tu fe, tienes que también hacerlo de forma razonable. ¿Me explico? Entonces, una vez que nosotros hemos definido que Jesús es creíble, entonces puedo hacer lo que la Biblia me dice. Entonces puedo confiar en lo que la Biblia dice. Podemos discutir un montón de cosas, las podemos ver desde perspectivas filosóficas, podemos hacer debates de todo tipo, no importa, lo podemos hacer, pero una realidad de la Biblia es que este libro es confiable históricamente. No hay otro libro como la Biblia. Y Santiago nos invita a decir acerca de ella: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Por qué llevarías a la práctica la Biblia? Mi respuesta más rápida es que yo lo haría porque la Biblia es confiable. Porque la Biblia es confiable. Porque no hay otro libro como la Biblia. No hay otro lugar en el que yo pueda buscar sabiduría como la Biblia. La Biblia provee todos un montón de argumentos para la vida. De hecho, yo me atrevería a decir que de la Biblia se han obtenido los mejores principios para la vida. Hace tiempo les hablé de los hombres más ricos del mundo. Y este hombre que escribió, Andrés Panacci, uno de mis autores favoritos, tiene documentado que los hombres más ricos del mundo, Rockefeller, Slim, Bill Gates, todos ellos, obtuvieron sus principios financieros del libro de Proverbios. Y esto a mí me cambia el chip, porque me dice que los hombres de afuera que no creen en Dios o que no tienen una fe definida sobre Jesús están poniendo en práctica la Biblia y que les va bien. Ahora, no es que quiera hablar solamente de dinero, hablo de muchos otros principios bíblicos. Por ejemplo, el asunto de nuestras relaciones. La Biblia nos llama a pulir nuestras relaciones. La Biblia nos llama a pulir el asunto de nuestro romance, de nuestra historia de amor. La Biblia nos llama a corregir la vida en familia, a cómo corregir a los hijos, a cómo los padres deben de ser con los hijos. Por eso yo debo de considerar que la Biblia es importante. Y Santiago me dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Santiago está olvidando de lo olvidadizos que somos. Cuando lees este pasaje no puedes hablar de un espejo como el que tenemos hoy, porque tú te ves en el espejo hoy y tú te identificas perfectamente, pero en el tiempo de Santiago no. Los espejos no eran como los de hoy. Los espejos de antes eran borrosos. Por eso dice Santiago, es como si te fueras a mirar en un espejo. Tú piensas que te estás viendo,
Pero te vas y de repente se te olvida. ¿Por qué? Porque la imagen que tú tienes de ti no es clara. Y entonces tienes que regresar al espejo para comenzar a verte aquellos detalles que no se ven. ¿Me explico? Había en los espejos de antes, había secciones que no eran tan borrosas. La mayoría del espejo era borroso, pero el espejo tenía partes que eran más claras. Entonces tú tenías que ir al espejo y empezar a recorrer en la parte donde más te veías, empezar a recorrer tus ojos, tu nariz. Y entonces comenzamos a identificar estas partes de tu rostro que te hacían crear una imagen de ti. Y lo que Santiago dice, quien lee la Biblia pero no la practica, es como aquel que no tiene una imagen correcta de quién es. En otras palabras, la Biblia nos provee una identidad. ¿Cómo sé que alguien es cristiano? Yo no necesito que alguien me diga que es cristiano. Yo puedo ver a las personas y yo digo, ese cuate tiene prácticas muy cristianas. Y entonces yo digo, de seguro es cristiano, es muy buena gente. Algunos dicen esto. Y eso no está bien, porque eso, te decía al principio, esos son tabús, esos son paradigmas de las personas. Mira, muchos se preocupan por el hecho de que una persona no diga groserías. Te digo algo, eso es importante, pero eso no es tan importante como el hecho de que ser un hombre fiel o una mujer fiel. Eso no es tan importante como tener buenas relaciones en la vida. Esas son cosas menores. Pero hay cosas más importantes que nos representan, que nos dan una identidad. Por eso Santiago dice, porque después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. La Biblia puede traerme bendición solamente cuando la practico. La Biblia no puede traerme bendición de otra forma. Y yo no puedo ser transformado solamente en un día. Por eso es importante considerar nuestra vida cristiana. Y no estoy hablando, perdónenme, quiero aclarar esto, yo no estoy hablando de religiosidad. No estoy hablando de esas cosas que nos han contaminado la vida cristiana. Lo digo con todo respeto. A los que tal vez vean este video después. En mi iglesia, por ejemplo, se usaba velo. Y si no usabas velo, entonces casi le estabas faltando a Dios al respeto. Pero el respeto, el velo no dice nada. Ni siquiera está marcado en la Biblia como mandamiento. Que cómo te vistas tampoco. Que si falta, que si camisa larga, eso no define nada. Lo que nos define realmente es que hagamos las cosas y que vivamos la vida como Dios nos manda. Como Dios nos manda. Por eso dice Santiago, no se engañen. No se engañen. Porque cuando leemos la Biblia a veces nos engañamos. Leer la Biblia no es nada. Practicarla es algo. Por eso le puse este mensaje, la práctica hacia el maestro. Le podría poner otro título que diría, si practicas la Biblia poco a poco, pronto te convertirás en una buena persona. Y no quiero etiquetar de decir pronto te convertirás en un buen hijo de Dios, porque díganme, ¿quién es bueno? ¿Quién es perfecto? Nadie. No lo somos.
nos podemos esforzar. Pero la Biblia de Santiago nos llama a practicar la Biblia, a poner en práctica lo que la Biblia nos dice. Y entonces yo tengo que considerar qué estoy poniendo en práctica en mi vida. Porque si la Biblia es mi regla de fe y conducta, entonces yo debería de dar un mejor espectáculo de mi cristianismo. Y no lo digo así, tienes que portarte bien, sino lo digo a forma de que deberíamos de practicar la Biblia. Deberíamos de poner en práctica todo lo que dice la Biblia. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. Quiero terminar con estas características de la Biblia. Número 1, la Biblia te da libertad. ¿Me entiendes? La Biblia no te encadena. La Biblia no te va a encadenar. La Biblia no te va a encerrar en un cuadro llamado iglesia. Tampoco te va a encerrar en un cuadro llamado religión. La Biblia da libertad. La Biblia da libertad. Mira, tanta libertad da la Biblia que el último capítulo en Apocalipsis, el último capítulo, tiene estos versículos tan claros de boca de Jesús. Dice así: el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese. Lo estoy parafraseando. Tan sincera es la Biblia y tan directo es Dios, Jesús, que dice: mira, si tú quieres ondas conmigo, pues dale, pero hazlo sinceramente. Pero si no quieres, dale, no pasa nada. Así de libre nos hace Dios. Dios nos dice: mira, yo quiero todo contigo, pero si tú no quieres conmigo, entonces mira, no hay problema. Sigue tu camino, sigue tu vida. De hecho, mi pastor dice esto: tiene más oportunidad de salvación alguien que ha decidido negar a Dios y alejarse de Dios, que alguien que esté aquí y que hipócritamente pretenda seguir a Dios. Porque Dios es muy sincero. Y no estoy diciendo que seamos perfectos, estoy diciendo que seamos sinceros con Dios. Yo no soy perfecto, ninguno de ustedes es perfecto, nadie lo es, pero podemos caminar con Dios con sinceridad y decirle: Dios, mira, yo quiero todo contigo también, pero no soy perfecto. En el camino nos arreglamos, dice mi esposa, porque así es Dios. Todos podemos comenzar una relación con Dios, y el mismo Dios te hace libre. Así de libre nos hacemos. Segunda característica de la que nos habla Santiago: y persevera en él. De eso te hablé la semana pasada. La Biblia requiere perseverancia como cualquier otra cosa. ¿Me explico? La Biblia, relacionarte con Dios, requiere perseverancia. Tú no puedes llegar a alcanzar algo si no perseveras. Es lógico. Mi pastor, aunque tuvo problemas de bebida, tenía otros problemas. Y con esos problemas tuvo que afrontarlos a través de la perseverancia. Tal vez su alcoholismo lo hubiera tenido que quitar con perseverancia, pero no fue así. Dios le regaló ese milagro. Pero díganme ustedes, ¿dejar de ser alcohólico lo hace perfecto? No, él tenía otros problemas y él me contaba acerca de los problemas que tenía con su relación, con su familia, y esos problemas no fueron resueltos de un milagro. Esos problemas se resuelven con perseverancia. Y yo quiero darte libertad en este momento sobre algo. Hay cosas en la vida cristiana que se deben de resolver con perseverancia. No se van a resolver de otra forma. Hay discusiones que yo he tenido con mi esposa, que la única forma de resolverlo era tener esa conversación. Cuando doy el discipulado a matrimonios o a personas que se van a casar, yo les digo esto:
tienes que tener esa conversación. Esas que duelen, esas que te hacen sangrar. Cuando le tienes que decir a ella, sé sincera conmigo. Y cuando le tienes que decir a él, sé sincero conmigo, dime en qué estoy mal, qué está pasando. Y si él no te lo dice, si ella no te lo dice, eso no se va a solucionar. Se requiere tener esas conversaciones duras, difíciles. Y nuestra vida cristiana se va a resolver a través de la perseverancia. No puedes evitar la perseverancia. Número 2, no olvidando lo que han oído, sino haciéndolo. La práctica. Mi esposa y yo nos hemos esforzado porque los mensajes que compartimos tengan una marca de práctica. Mi pastor, cuando me reúno con él, cuando tenemos una junta cada mes, y él nos dice esto, pastores, nos habla a los pastores que pertenecemos a su equipo, y él nos dice, compartan sermones que sean jugosos, es decir, que tengan contenido, y al final termina diciéndonos esto, compartan sermones que sean prácticos. Díganme de qué les serviría a ustedes si vienen a escuchar algo que solamente suena bonito, que solamente les emociona, que solamente les dé un discurso motivacional. Tal vez salgan de aquí emocionados, pero solamente. Y la Biblia dice que las emociones suben y bajan. Y no es correcto vivir en camino de nuestras emociones, de nuestro corazón. Por eso es importante compartir sermones que nos lleven a la práctica. Por eso compartimos sermones que tienen que ver con la práctica. Y luego dice esta última característica: recibirán bendición al practicarla. Practicar la Biblia trae bendición. Escuchar el consejo que escuches aquí los martes, los jueves y los domingos, y cuando tú en lo personal lees tu Biblia, si tú practicas eso, te va a traer bendición. ¿Me entiendes? Hay muchos ejemplos en la Biblia en los que podemos hablar del beneficio de practicarla. Cada año yo me ocupo de comenzar el año hablando desde las finanzas. Y es totalmente intencional, ¿saben? Porque queremos que la iglesia durante el año tenga buenas finanzas en lo personal y en lo familiar. Por eso, al principio de año, compartimos esos mensajes. Porque no deseamos que la iglesia tenga malas temporadas financieras. Y si vienen malas temporadas financieras, enseñamos a la iglesia cómo afrontar esas temporadas de finanzas escasas. Enseñamos a la iglesia sobre sus emociones. Enseñamos a la iglesia sobre su relación en el matrimonio. Enseñamos a la iglesia sobre su relación en la familia. Porque deseamos que la iglesia practique la vida cristiana. Es más que decir groserías. Es más que tomar o no tomar. Esas cosas son las de menos, iglesia. Son las de menos. Dios desea cambiar nuestra vida para nuestro bien. Y Santiago nos aclara y nos dice, la Biblia te trae libertad. La Biblia hay que practicarla. Y después nos dice, si la practicas, la Biblia te va a traer bendición. ¿Me dices amén? Practiquemos entonces la Biblia, conozcámosla más. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este regalo, el regalo más especial que tú nos dejaste a nosotros. Tu palabra es poderosa, Señor. El mismo Josh McDowell dice, Señor, que no fueron los argumentos los que cambiaron su vida solamente, sino cuando tuvo un encuentro contigo. Cuando tu palabra cobró vida y con poder y le tocó y le transformó. Señor, nosotros deseamos que sea así con nosotros.
te pido que bendigas a Diana, Señor, y su familia. Permita, Señor, que cada vez que ellos lean la Biblia, ellos se encuentren contigo, encuentren libertad, que la puedan practicar y que encuentren su bendición, Señor. Te pido por Mike, Señor. Yo te doy gracias por su vida, por su ministerio, por su ayuda, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que lo bendigas abundantemente cada vez que lea tu palabra, Señor. Pati está aquí con nosotros, hoy está con su hija Joana, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que la Biblia se convierta, Señor, en la revelación de tu persona para ellos. Porque si algo nos revelas en la Biblia es tu corazón, es tu carácter, es tu amor, Señor, es tu persona. Y yo te ruego, Señor, que Pati y Joana, Señor, te puedan descubrir en su propio lugar, en su casa, en la intimidad, cuando lean tu palabra, Señor. Padre, te pido por Eduardo, Señor, por su esposa y su pequeño, Señor. Padre, vuélvelos una familia, Señor, cercanos a tu palabra, Señor. Vuélvelos una familia, Señor, que sean ministrados por tu palabra. Señor, toca la vida de Alberto, Señor, cada vez que lee tu palabra, Señor. Revélale, Señor, dale instrucciones, dile por dónde ir, dile hacia dónde ir, márcale los principios que debe de seguir en su vida, Señor. Porque estoy seguro que deseas bendecir. Padre, toma a Lisbeth y a Daniel, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego que tú les bendigas abundantemente. Que tu palabra, Señor, Señor, sea, Señor, dándoles,